Nos vamos a ir de viaje imaginariamente a una de las ciudades más encantadoras que tiene el mundo, más placenteras para vivir, obviamente atravesando desde hace un tiempo problemas, como todo el país, pero desde el punto de vista de lo amigable de la ciudad, de su gente, la verdad, un placer darse una visita por Madrid, y nos vamos a ir imaginariamente allí para encontrarnos con un gran amigo, con Carlos Rodríguez Brown. Carlos es un economista argentino, pero hace muchísimo tiempo, ya se me van la cuenta de los años que desde 1977, imagínense ustedes más o menos en las condiciones que dejó Carlos el país, seguramente por defender la libertad, y está allí desde hace muchos años. Él ha sido director de Cambio 16, pertenece a la cadena SER, es profesor de Economía de la Universidad Complutense, y vamos a conversar un ratito con él. Carlos, la verdad, un placer saludarte desde aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás tú? Muy bien, un placer de escucharte y de verte. Y bueno, me gustaría, a pesar de que hoy tenemos un día, obviamente sé que seguís las noticias de la Argentina de cerca, tenemos un día, complicado por todo lo que ha ocurrido en la provincia de Córdoba, pero hasta ayer nomás toda esta cuestión económica suscitada con el súbito aparente acuerdo con Repsol ha sido noticia, como seguramente lo ha seguido, y me gustaría tener la visión que han tenido ustedes desde España, digamos, ¿no es cierto? Que a lo mejor en estos días ha faltado un poquito acá. Pues mira, la visión de España sobre esto es una mezcla de realismo y de cautela. Realismo en el sentido de que es mejor llegar a un acuerdo que mantener un pleito de resultado incierto. Y uno puede decir ahí que, que el pragmatismo se impone, y por lo tanto que era mejor llegar a un acuerdo con el gobierno argentino. Y la cautela es derivada de la experiencia, quiero decir, la experiencia de lo que es el escaso respeto que tiene la dinastía Kirchner por la propiedad privada, no solamente de las empresas extranjeras, sino también de los ciudadanos argentinos, o yo diría principalmente de los ciudadanos argentinos. Pues claro, mueve a los inversores extranjeros a mantenerse con algún tipo de precaución, en el sentido de ver exactamente qué tipo de garantías hay. Hay demasiada política por todas partes. Aquí tenemos una política a tres bandas, porque no solamente está la política argentina, sino también la política española y la política mexicana, que como sabes ha jugado un papel importante en este caso. O sea que yo diría, en resumen, realismo y cautela. Justamente te quería preguntar, Carlos, allí vos mencionabas una parte minoritaria de Repsol, en cabeza de Pemex, Petróleos Mexicanos. Si crees que si esto progresa y evoluciona favorablemente, pero con los antecedentes que lamentablemente tuvo que padecer Repsol aquí, a través de este accionista minoritario, Pemex, la compañía podría volver a confiar, entre comillas, en la Argentina e invertir en el famoso yacimiento de Vaca Muerta. Yo creo que eso es posible y seguramente el yacimiento de Vaca Muerta es lo que está detrás de todo esto y detrás del interés de Pemex de entrar y detrás del propio interés de Repsol, obviamente. Repsol es una empresa y su deber es buscar rentabilidad para sus accionistas, ¿no? Y en el caso del gobierno argentino, todo indica que también necesita tener inversionistas extranjeros para realizar esta explotación que, como bien sabes, no es precisamente barata. Y para atraer a inversores extranjeros conviene no darle muchas bofetadas, ¿no te parece? Sí, claro, eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Te quería preguntar, Carlos, también por otra visión, porque a veces nosotros tenemos, obviamente, mucho consumo interno. Creo que la Presidenta explota esa beta de consumo interno,
Y tenemos, bueno, obviamente el parlante local, digamos, ¿no es cierto? Y dentro de esa línea, la Presidente nos ha definido a nosotros mismos, a la Argentina, como un pagador serial. ¿Eso qué es? Un país que evidentemente paga, cumple y tiene por costumbre puntualmente hacerse cargo de sus obligaciones. Me gustaría que me dieras, como en la pregunta anterior, la visión que tienen ustedes desde Europa. Bueno, eso no sé, parece una broma. Estás haciendo lo que podríamos llamar una broma a través del océano, pero bueno, la tradición de los países de no pagar es una tradición muy extensa y, por cierto, no afecta solo a la Argentina. Cuando me hablan los españoles de la tradición de falta de respeto a los contratos y a la propiedad de los gobernantes argentinos, yo siempre les digo: acordaros que Felipe II también declaró default en el siglo XVI, o sea que esto viene de una vieja tradición, pero en los últimos tiempos ya se sabe que descontamos el pasado a una cierta tasa de interés. En los últimos tiempos la imagen de la Argentina, yo diría que se ha derrumbado, ¿no? Y aunque los gobernantes suelen violar los derechos de sus ciudadanos y quebrantar sus contratos en todos los países, y yo creo que no hay países que puedan dar muchas lecciones, yo diría que los gobernantes argentinos son los que menos lecciones pueden dar a la hora de el respeto de los derechos de propiedad y de los contratos. Y te repito, Carlos, esto no es algo que afecte a las empresas extranjeras de manera exclusiva. Cuando mis amigos españoles hablan de lo mal que trata el gobierno a las empresas extranjeras, yo les digo, sobre todo el gobierno argentino, a quien trata mal es a los propios argentinos. Carlos, obviamente, partiendo de la base de que has seguido las últimas noticias aquí en la Argentina, en fin, hemos tenido cambios de personas en el gabinete, por llamarlo de alguna manera, aunque no funciona como tal el, entre comillas, gabinete, porque no hay reuniones, digamos, no hay trabajo en equipo, digamos, la Presidenta no reúne a sus ministros semanalmente, pero bueno, lleva ese nombre, mantengámoslo. Ha habido cambios importantes allí. El ministro de Economía, que lo era en bambalinas, ha pasado a serlo de un modo blanqueado, Axel Kicillof. Se ha cambiado al jefe de gabinete, que es un hombre de mucha formación económica, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Y hasta ahora, digamos, se han anunciado básicamente un aumento de impuestos a los combustibles, un aumento de impuestos a los autos y un aumento de impuestos a la compra de dólares, básicamente para el turismo. ¿Crees que alcanza frente a el ritmo de pérdida de reservas que tiene el país, que ha alcanzado a rozar los 200 millones de dólares por día? Sobre la situación exacta de la economía argentina, yo creo que desde luego debes saber vos más que yo. Lo único que te puedo contar desde España es que las cautelas que te mencionaba a propósito del caso específico de Repsol, yo creo que aumentan cuando se habla en general de la situación de la economía argentina, digamos, y de la política. Digamos, podemos tocar rápidamente los dos campos. En el campo económico, la impresión que da desde España es que los Kirchner han alimentado la dinastía Kirchner, lo que llaman un modelo, y que en realidad es simplemente una política económica insostenible, que se está reflejando en una inflación que está obviamente reprimida por las autoridades, y en la pérdida de reservas a la que tú hacías mención. Y por lo tanto, todas las preocupaciones, digamos, es poco, digamos, todo lo que te pueda decir en términos de la preocupación que se siente aquí, que por otra parte estoy seguro que es la misma que sienten ustedes allí en la Argentina. O sea, muchísima preocupación por un modelo que tiene todas las trazas de ser insostenible, como por otra parte ha sucedido en el pasado. En el campo político, yo te diría
que también hay una alta dosis de desconfianza, en el sentido de que da la impresión de que el gobierno argentino está jugando a ser serio, digamos, está presentándose ahora como un gobierno serio, un gobierno que va a respetar los contratos, que no quiere ser, digamos, una especie de sucursal chavista en el Cono Sur, y que va a intentar despejar las facetas de demagogia y de populismo que lo habían caracterizado durante la última década. Yo diría que en el campo político también hay desconfianza, en el sentido de que no se termina de creer la opinión pública española que este movimiento, entre comillas, hacia la moderación, sea un movimiento genuino y sincero, o más bien sea un disfraz para intentar resolver problemas coyunturales acuciantes, digamos, disfrazándose de una moderación que en realidad es falsa. Carlos, te voy a hacer un par de consultas finales. Otra digamos, de esto que antes llamaba yo parlantes locales, ¿no es cierto?, que se escuchan, bueno, un sonsonete muy repetido, incluso por la propia Presidente, es de que el mundo se cayó y se nos cayó encima. Y se utiliza muy repetidamente el ejemplo europeo, particularmente el español, que es verdad, han tenido problemas. Me gustaría también tener tu apreciación de cuánto hay de verdad en esto de que el mundo se cayó, de que se cayó encima de la Argentina, de que España está, bueno, por el piso, y en todo caso, si es todo verdad, ¿qué han hecho? ¿Qué política, o para usar la palabra de moda, qué modelo han aplicado para empezar a salir de esa situación? Es un magro consuelo aquello de el mal de muchos, ¿no? Claro. Y efectivamente los políticos argentinos no son los únicos que castigan a sus súbditos, ¿no? Los políticos de otros países también, y los políticos de Europa, de España, de Estados Unidos también han recurrido a estas recetas clásicas intervencionistas, y han orquestado una expansión de la liquidez y han creado una enorme burbuja que después dio lugar a una crisis. En fin, esto ya lo hemos vivido, y en España con singular crudeza, porque el intervencionismo de nuestro mercado de trabajo es tan grande que cuando la actividad económica cae, el desempleo se dispara muy por encima de la media europea, que es una media relativamente alta, pero digamos, si el desempleo en Europa está en el 10 o 12%, en España está en el 25%. Entonces es evidente que los políticos han causado muchísimo daño en nuestro país. O sea que cuando se habla de la crisis mundial y se pone de ejemplo a Europa y a España, está bien señalado, porque efectivamente los políticos aquí también aplican remedios intervencionistas que dan como resultado crisis y empobrecimiento. Si tenemos que buscar alguna diferencia entre lo que pasa en la Argentina y lo que pasa fuera de ahí, no es tanto en que los políticos sean más o menos intervencionistas, porque yo creo que lo son en todo el mundo. Quizá en la Argentina lo que sucede es que son todavía menos previsibles que fuera de allí. Muchas veces les digo a mis amigos liberales que tenemos que tener una teoría para explicar por qué los países ricos tienen estados tan grandes. El estado de España es un estado que debe ser más grande seguramente que el estado argentino. El gasto público en España está en torno al 50% del PIB, y es muy posible que el gasto público en Argentina sea algo menor. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque lo importante no es solamente el peso del Estado, sino también tu previsibilidad. En los países europeos, los países desarrollados, lo que suele suceder es que el Estado te quita una parte muy importante de tu dinero y de tu riqueza, y te causa mucho daño, pero suele dejarte tranquilo con el resto. Es decir, el resto de tu propiedad sigue siendo tuya, y tú puedes
planificar más o menos, dando por sentado que el gobierno sobre eso, sobre lo que te ha dejado, no va a usurpar, no te va a engañar y no te lo va a quitar. En el sentido este sentido de la previsibilidad, como sabes, es muy importante en economía. Es muy importante tener la certeza de que aunque diríamos en términos medievales, aunque el rey te quite la mitad de la cosecha, claro, la otra mitad es tuya y no te la van a quitar. En cambio, da la sensación de que en Argentina y en otros gobiernos populistas dentro de América Latina y fuera, esta previsibilidad no existe y añade un plus de incertidumbre que tiene, por supuesto, un coste en términos de desarrollo económico. Bueno, obviamente, como es nuestra costumbre, no voy a despedirte sin preguntarte cómo está el cielo de Madrid. Es cierto. Cuando llegué a España lo que más me impresionó es su cielo. Claro, Madrid, como bien sabes, porque has estado varias veces, tiene un cielo muy bonito porque es una ciudad muy alta. Madrid está como media a unos 600 metros de altura, 600 metros sobre el nivel del mar, y esto es algo que padecemos los argentinos y sobre todo los porteños, porque se nos seca la piel. Y entonces llevo muchos años usando cremas de manos para que no se me agrieten los dedos y tal. Y entonces el cielo es un cielo muy claro y muy límpido. Debo decir que no ahora, porque ahora no sé qué hora es ahora, son las 9, las 10 menos 20 de la noche, o sea que es un cielo oscuro, y hemos tenido días bastante fríos, pero espero que mejore el tiempo. A lo mejor una cosa que podríamos hacer para que mejore el tiempo es que me vengas a visitar. ¿Qué te parece? Estaría muy bueno, estaría muy bueno. Tengo esa visita pendiente, Carlos, y va a ser un placer hacerla, bueno, de aquí a un tiempo seguramente. Te dejamos un gran abrazo y espero que, bueno, estos encuentros, por lo menos vía esta tecnología, lo podamos repetir aquí en Infobae. Un gran abrazo para vos, Carlos. Desde luego que sí, me encantará. Un abrazo fuerte, hasta luego.